los audífonos puestos. El Nahual de Tlaxcala. El Nahual es uno de los seres sobrenaturales más extraordinarios dentro de la cultura mexicana. El término Nahual proviene del nombre castellanizado de Nahuali, palabra de origen náhuatl relacionado con el espíritu. Los nahuales eran sacerdotes que poseían grandes secretos, entre otros, la manera de hacer caer la lluvia sobre los campos, el de desviar la corriente de los vientos, de enmudecer el trueno y de alejar el granizo de la helada. En el Imperio Mexica, los nahuales eran amparados por Tezcatlipoca. La leyenda contaba que un nahual podía desprenderse de su piel y convertirse en alguna criatura. No obstante, sus poderes no eran insuperables, ya que se les aconsejaba a la gente en los pueblos que para que los brujos o nahuales no entrasen a hacer daño en sus casas, era bueno que usaran como protección una navaja de piedra en una escudilla de agua puesta tras la puerta o en el patio de la casa en la noche. Cuentan que por el rumbo de Chihuatempán, hace muchos años, antes de que estuviera tan poblado el municipio, había varios lugares que eran los preferidos de los cazadores, que en esas tierras, aún agrestes, solían encontrarse conejos, coyotes y uno que otro venado. En una ocasión, 3 cazadores iban por la noche buscando una presa, cuando vieron a lo lejos a un hermoso perro negro y grande, de una raza desconocida para ellos. Como no había casas por ahí y no habían encontrado ninguna presa, al ver al perro, que era muy bonito, decidieron atraparlo, porque pensaban que habiéndose criado en el campo, les sería muy útil para la caza. Sin embargo, al acercarse, el perro les gruñó de forma muy agresiva y echó a correr. Los cazadores pensaron que un animal tan salvaje podría atacar a otros cazadores y le dispararon, hiriéndole en la pata. Trataron de seguir las huellas de sangre, decididos a rematarlo, porque un animal herido es más peligroso. De pronto, al llegar a un claro del monte, encontraron una choza. Se acercaron a preguntarle al dueño si no había visto al perro, y cuál no sería su sorpresa al ver que en esa humilde choza el hombre tenía muchas riquezas y en la parte de atrás había muchos animales. Les causó mucha extrañeza darse cuenta de que el campesino que se encontraba en esa choza estaba curándose de una herida en la pierna, en el mismo lugar donde ellos le habían disparado al perro negro. Aburridos al no haber podido cazar nada y habiéndole perdido la pista al perro, llegaron horas más tarde a la cantina del pueblo más cercano y ahí contaron su aventura. El cantinero, santiguándose, les dijo que se habían topado con un nahual, personas que son servidores del diablo y que por las noches se convierten en animales para poder robar riquezas y animales, y que habían corrido con suerte de haber salido con vida, ya que son muy peligrosos. Los lugareños les explicaron que los nahuales son personas que cuando quieren convertirse en animales tienen que rezar un Padre Nuestro al revés, pero tienen que dejar en su casa una cobija de las que tienen, moverla y dejarla tendida al revés para poder convertirse nuevamente en personas. Pero si alguien levanta la cobija, pueden dejarlos para siempre convertidos en animales. Les recomendaron que cuando anduvieran por el monte trajeran siempre un crucifijo en el cuello, que trataran de usar un cinturón de piel legítima de víbora y cuando se encontraran a un animal sospechoso le pegaran con la hebilla del cinturón y rezaran el Padre Nuestro, que en ese momento los nahuales se convertirían en hombres y gracias al cinturón y el rezo estarían indefensos. Los cazadores salieron riéndose. Sin embargo, desde esa fecha traían siempre consigo un crucifijo entre sus ropas y se ponían cinturones de víbora para ir a cazar por el rumbo de Chihuantempán. La chupada de la bruja. La historia de las Tlahuelpuchi causa escalofríos entre los habitantes mayores del área rural de Tlaxcala al ser recordada. Y es que apenas hace unas décadas, varios niños perecían de haber sido chupados por este singular personaje.
la necesidad de dar explicación a la muerte ha originado miles de estudios, teorías y también leyendas. Una de estas es la que recorre los poblados de Tlaxcala. Se dice que las tlahuelpuchis son aquellas mujeres que chupan la sangre a los bebés. Estos individuos tienen el poder sobrenatural de transformarse en animales, principalmente en aves, y dentro de esta especie, el guajolote es el más común. Entre las características que las personas de los pueblos han dado a los tlahuelpuchis es que éstas se convierten a la primera menstruación de la joven, y de ahí en adelante tendrán la necesidad de chupar sangre de 2 a 4 veces al mes. La única manera de hacer que no lo hagan es matándola. Las tlahuelpuchis no pueden transformarse en animales en presencia de la gente normal. Para ello, las hipnotizan o se retiran a donde puedan no ser vistas. El rito que realizan para adquirir este don de transformación, según se cuenta, se hace el último sábado de cada mes, después de la medianoche. En la cocina de sus casas, las tlahuelpuchis hacen fuego con madera de capulín, copal, raíces de agave y hojas secas de zópatl. Cuando el fuego está ardiendo, la mujer camina sobre el tlecuil 3 veces de norte a sur y de este a oeste. Después, se sienta sobre el fuego mirando al norte, y sus piernas y pies se separan del resto del cuerpo. Toda ella es transformada en perro y coloca las piernas y los pies sobre el tecuil en forma de cruz. Este rito mensual se puede considerar como la recarga de baterías sobrenaturales que les permite por un mes transformarse de mujer a animal. Otros de los rangos que distinguen a estas personas es la luminosidad por la que se hacen acompañar, como si una bola de fuego rodara con ellas, además de un tenue olor a sangre. La creencia es que el deseo de las tlahuelpuchis por chupar sangre aumenta con el tiempo frío y lluvioso. Los bebés que prefieren estas mujeres tienen entre 3 y 10 meses de edad, pues se cree que es la sangre de mejor gusto y la más fortificante. La mayoría de las chupadas ocurre entre la medianoche y las 4 de la mañana. En ese horario se dice que las tlahuelpuchis merodean en busca de víctimas. Al acercarse a las casas se convierten en guajolotes o en insectos, y el siguiente paso es hipnotizar a los habitantes de la casa con un vaho. Una vez que todos duermen, la tlahuelpuchi vuelve a adquirir su forma humana, chupa al niño y sale de la casa dejando la puerta entreabierta. Las marcas que se observan en los pequeños son moretones y ronchas en el pecho, y a veces en la espalda y cerca del cuello, además de un tenue o en ocasiones intenso color azulino o purpuriento en la cara o el cuello. Pero como todo fenómeno, la chupada de la bruja también tiene su antídoto entre los habitantes de la Tlaxcala rural. Los métodos que se utilizan para proteger a los bebés son un pedazo de metal brillante, un cuchillo o una caja de agujas o alfileres debajo de la cuna o cerca del petate donde duerme la probable víctima, unas tijeras abiertas, una cruz hecha con monedas en la cabecera de la cuna, un espejo o una cubeta de agua cerca de la puerta o donde duerme el niño. Pero lo más efectivo, según creencias, son dientes de ajo envueltos en una tortilla y colocados en el pecho del bebé, o varios pedazos de cebolla regados. Debido a que el fenómeno hasta mediados de los años 60 era muy común, en ese entonces la mortandad de los niños era de un 50% antes de llegar a la edad de 5 años, y la gran mayoría en el primer año de vida. Se han buscado explicaciones científicas que son las siguientes. Existen 5 contextos en los cuales se puede establecer la causa de la muerte de niños atribuidas a las tlahuelpuchis. Asfixia, que ocurre cuando sus mamás los amamantan por la noche y se duermen con ellos en el pecho. Sofocación, cuando en las noches muy frías se les cubre en exceso. Ahogamiento, cuando después de amamantados no se les hace eructar y son acostados boca arriba. Infanticidio, por venganza. Y la última es el que se le conoce como el síndrome de la muerte súbita. En pleno siglo XXI, poco se escucha de la chupada de la bruja en Tlaxcala. El mito poco a poco va perdiendo sustento, aunque no se sabe si hay una distancia tan grande entre el mito y la realidad. Magdalena. Dicen que hace mucho tiempo, en una pequeña comunidad, cuando todo era una hacienda,
Los dueños, que eran unos hermanos hacendados, se habían enamorado de una mujer llamada Magdalena, a la que los criados acusaban de bruja, ya que ésta no tenía gracia alguna. Vestía de una forma desagradable y fea, no se arreglaba y no tenía ni la más mínima idea de lo que es la higiene. Su rostro parecía muy desgastado a pesar de su joven edad. No tenía ninguna gracia en su cuerpo. Ella era un poco alta, pero demasiado delgada, sin formas ni nada. Sus ojos se veían nublados y con una mirada siempre perdida hacia el infinito. Cabe destacar que, aunque era así, provenía de una familia de ricos y su única hermana era muy diferente. De hecho, era todo lo contrario a Magdalena. Pues bien, los dos jóvenes, sin explicación aparente, se habían enamorado a primera vista. Todo lo bueno que hacían lo dedicaban a ella, pero ella no mostraba ni un poco de alegría a aquellos por parte de ambos hacendados. Todos aseguraban en las noches verla salir hacia la barranca vistiendo de negro. Siempre llevaba prisa por llegar y todas las mañanas aparecía cuando menos una vaca muerta o cualquier otro animal. Nadie podía acusarla directamente por falta de pruebas, pero sí podían levantar chismes. En una de las noches en que salía, se topó con uno de los jóvenes. Juan era su nombre y era el más chico. Él se ofreció a llevarla a donde quisiera, pero Magdalena se negó, no sin antes darle una pañoleta y pedirle que se la diera a su rival. Juan no se imaginó nada y prefirió guardarla para sí, mientras veía a Magdalena alejarse por el camino. A la mañana siguiente, Juan amaneció muy enfermo y apretando en su mano la pañoleta. Jacinto, su hermano, intentó por todos los medios salvarlo, pero nada resultaba, y aunque llamó a todos los doctores del lugar, ninguno pudo diagnosticar lo que le sucedía. Cada día amanecía peor y su cuarto se inundaba de un olor fétido, mientras que su piel empezaba a amarillarse como la yema de un huevo. Todo se veía perdido, y Jacinto no tenía otra cosa en la mente que no fuera Magdalena. Parecía cada vez más desinteresado en Juan. Todos en la hacienda rumoreaban que era un embrujo de Magdalena, y cuando por fin Juan murió, Jacinto mandó enterrarlo y encontró junto a la cama de Juan el pañuelo. Jacinto fue a la casa de Magdalena y se encontró a Minerva, su hermana, y cuando le preguntó por Magdalena, le dijo que no sabía, que desde ya hacía mucho se había ido del lugar, aunque en sus ojos se notaba un poco de nerviosismo. Él insistió y finalmente Minerva cedió y le dijo que Magdalena estaba en su alcoba, pero que no era conveniente molestarla. Jacinto, sin escuchar esto último, se adentró en la casa, buscando de puerta en puerta hasta encontrar el cuarto de Magdalena, mientras Minerva lo seguía a todos lados para decirle que no siguiera, pero Jacinto no hacía caso. Finalmente encontró el cuarto, lo abrió y para su susto, todo lo que vio fue a Magdalena en el suelo, desnuda y con un montón de objetos de brujería negra por doquier. Entre lo que vio, había una foto de cada uno, de Jacinto y de Juan, una pañoleta idéntica a la que le dio a Juan y un muñeco que estaba en una cajita a punto de ser quemado por una vela. Todo lo demás eran huesos de pollo y sangre de quién sabe qué cosa, un par de ratas decapitadas y velas negras, así como muchas hojas de papel en las que había escrito maldiciones y conjuros, todos revueltos. Pero había algo más grave. Lo peor era ver a Magdalena vomitando sangre y con los ojos rojos y un poco volteados. Ella se convulsionaba cada instante y gritaba con más fuerza cada vez. Se apreciaba en todo su cuerpo varias cortaduras y quemaduras. Cuando dejó de convulsionarse, empezó a arrastrarse y a hablar en otro lenguaje, que por lo poco que se le entendía era latín. Finalmente, de su estómago comenzó a alzarse un chipote y a moverse para todos lados sin detenerse. De pronto, pareció intentar salirse de su estómago hasta que lo logró, rompiendo todo el estómago y desangrándose. Aquello que de ahí salió se asemejaba a la cabeza de un bebé, pero toda quemada. Al terminar todo esto, Magdalena murió. Jacinto cobró el sentido de la razón y salió de su casa. Pronto Minerva también la abandonó del todo y se fue después de algún tiempo. Fue derrumbada la casa, pero por miedo a algún otro problema con Magdalena, sepultaron todo y ahora es un terreno baldío.
Jacinto y Minerva se conocieron y pronto formaron una bella familia de la que hoy provengo yo. Nunca quisieron contarlo a nadie. Eso quedó entre familia y no hace mucho mi abuelita, Minerva, me lo contó a mí.